Cierre pronto sus ojos o ponga su mano en su corazón, en su pecho, en su pierna, en su Biblia, donde quiera y le diga al Señor, háblame esta mañana. Señor, hemos venido a este lugar porque nos encanta adorarte, nos encanta cantar, porque nos gusta hacerlo junto con la iglesia, como veíamos en estos días, edificar un templo espiritual. Pero queremos también que tú nos hables, que esta palabra que vamos a recibir el día de hoy cobre en nosotros sentido, que le hallemos la lógica, el corazón y el espíritu a cada palabra que tú has escrito. Por favor, ayúdanos a recibirla, que mi vida esté pendiente, mi mente esté pendiente para recibirla y también para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Viene titulado el mensaje el día de hoy, propongo en mi corazón, y son unas palabras que encontramos en la Biblia de un personaje llamado Daniel. ¿Cuántos Daniel hay en este lugar? Por ahí, vea pues, hay Danieles que no sabíamos que hay en este lugar. Sí, Daniel es un personaje, Daniel es un personaje en la Biblia, es un hombre de Dios que mostró determinación y aparece en el libro de Daniel. Si usted trajo su Biblia, si quiere sáquela de una vez y abra su Biblia, en el libro de Daniel, el capítulo 1, y aparece esta historia de este hombre junto con sus amigos y las cosas que hicieron que nos impresionan y que nos llaman mucho la atención. El libro de Daniel nos habla de este personaje y la importancia de poner cosas en nuestro corazón para que puedan salir como acciones. Y yo les he hablado los últimos domingos acerca de esto. Les he dicho que Dios no siempre está detrás de lo que usted hace, ¿sí? Dios no está tan preocupado en que usted aprenda a hacer algo externo, sino sobre todo está preocupado en lo que hay en su corazón, en el principio que hay detrás en su corazón sobre algo, cómo usted aplica eso en su vida, eso que hay en su corazón. Por eso es importante cómo está tu corazón, y desde ahí en adelante aplica todo lo demás, todas las demás acciones. Y Daniel capítulo 1 versículo 8 dice en la Reina Valera del 60, en la versión tradicional dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Sí, por favor, si tiene ahí en su Biblia esta versión, subraye propuso en su corazón, si tiene posibilidad de subrayarla, porque hace parte de lo que quiero hablarle el día de hoy, de lo que Daniel hizo en su corazón. En la traducción del lenguaje actual lo dice de otra manera, de pronto un poco más clara, y dice: Daniel decidió no comer ni beber lo mismo que el rey, porque para él eso era un pecado. Por eso le pidió a Aspenaz que no los obligara a pecar, ni a él ni a sus amigos, comiendo de esos alimentos. Una vez un hombre dijo que una de las mayores decisiones de las personas, del ser humano, se ubicaban al principio de la vida, en la infancia, en la adolescencia y en la juventud. ¿Están de acuerdo con esa proposición de este hombre? La mayoría de decisiones en tu vida se ubican en la temprana edad más que al final. ¿Por qué? Porque al principio de tu vida empiezas a decidir muchas cosas cuando eres adolescente, joven, cosas como qué quieres hacer con tu vida, qué quisieras estudiar, a qué te quisieras dedicar, en qué lugar de trabajo vas a estar, con quién vas a compartir el resto de tu vida, el número de hijos que vas a tener. Y esto se ubica sobre todo en la etapa temprana de la vida, no como niños, no como niños, pero sí como jóvenes y como adolescentes. Y se convierte en un momento oportuno y necesario para tener sabiduría. ¿Cuándo necesitamos ser más sabios? Cuando vamos a tomar decisiones, en el momento en donde más decisiones tomamos. Casi que al final de la vida usted disfruta de las decisiones que tomó en su juventud. Casi que usted se sienta de alguna manera a recibir lo que sembró en su vida. Lo mismo pasa en un agricultor. Cuando un agricultor va a sembrar, tiene que primero tomar pendiente qué semilla va a poner,
cómo va a arar la tierra, qué tipo de elementos va a utilizar para que esa cosecha se dé. Si tiene que poner de pronto palitos para que la mata se agarre del palito. Todo este tema de elementos lo tiene que decidir el agricultor antes de sembrar. Y casi que cuando llega el momento de la cosecha, lo único que tiene que hacer es esperar a que la cosecha le diga cuándo está lista, en qué momento es el oportuno para recoger el fruto. El momento inicial en nuestra vida se convierte en, al principio de nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia y juventud, es los momentos oportunos para ser sabios y tomar decisiones en nuestra vida. Y definitivamente Daniel es un personaje que nos muestra cómo fue su juventud y lo sabio que fue en esas ocasiones para mostrar gloria en sus decisiones, para mostrar sabiduría en eso que estaba viviendo. Daniel nos habla de determinaciones y de proposiciones en nuestro corazón. ¿Y te has propuesto alguna vez algo en tu corazón? ¿Alguna vez has tomado determinaciones en tu vida, decisiones firmes sobre las cuales nadie puede moverte? Daniel era un joven cuando salió de su tierra. Para las personas que no conocen la historia, Daniel vivía en Israel, pero llegó el imperio babilónico, el que usted lee en sus libros de historia, y tomó a Israel. En Israel tomó a varios esclavos. La primera tanda de esclavos fueron los nobles jóvenes que se veían que podían ser prominentes o que podían ser útiles para el reino. Así que se llevan a todos los jóvenes que estaban en la nobleza, en este estatus de alguna manera de comodidad en la ciudad de Jerusalén, y se los llevan cautivos a Babilonia. Se van ellos como esclavos a aprender un nuevo idioma, a aprender nuevas costumbres, a aprender nueva ciencia, conocimiento. El conocimiento que tenían los babilonios lo tenían que aprender ellos. Y todo esto, de alguna manera, porque el imperio babilónico quería extenderse en conocimiento y avanzar. Por eso quería tener lo mejorcito de Israel con ellos. Pero Daniel se encuentra en este ambiente de esclavitud. Era un joven, se llamaba Daniel, tenía una creencia que se llama monoteísta. ¿Usted sabe qué significa monoteísta? Que solamente tiene un Dios. Era un hombre de alguna manera libre, ¿sí? Podía decidir qué comer, ¿sí? Como los jóvenes dicen, no mamá, yo no quiero eso. Y dice, bueno, hágase lo que quiera entonces. Decidía sobre su vida y tomaba sus decisiones, pero ahora que era llevado al imperio babilónico, tenía que de alguna manera obedecer lo que otros dijeran. Y era llevado incluso para que hiciera todo lo contrario en lo que él era. Ya no sería solamente un joven con proyección quizás a casarse, ahora sería un eunuco. Y para las personas que no saben de pronto qué es un eunuco, es una persona que es privada de poder casarse, de poder tener una relación y ahora dedicarse simplemente a algo, a una tarea específica que fuera encomendada en ese reino. Su nombre ya no sería llamado Daniel, sino ahora sería llamado Belsasar. Su identidad estaba siendo transformada. Ya no sería libre, ahora sería un esclavo. Y aunque con esclavitud, vemos con el versículo que leímos que tiene cierta libertad en su corazón y en su mente para decir, no quiero esto. Y pasaría de ser, se le impondría dejar de ser monoteísta, ahora ser politeísta, tener varios dioses, adorar no solamente a su Dios, sino también a otros a los que se le pida que adore. Y quizás muchos de nosotros, si nos encontráramos en la posición de Daniel, pensaríamos, bueno, pero entonces ¿para dónde me van a llevar? ¿Sí? Si voy a ir a un lugar, si voy a cambiar de lugar en donde voy a estar, tiene que ser para algo mejor. Si yo me voy a cambiar de lugar de residencia, pues que sea para un lugar que me genere más estabilidad, mayor firmeza, que me genere mayores ganancias. Si voy a tener un cambio, que sea para algo mejor y no para algo peor. Pero Daniel tenía una actitud clara en su vida, y es que no estaba buscando lo que esperaba en su corazón o en su mente,
para algo mejor, es el imperio babilónico, tiene que tener mayores grandezas, tiene que ser algo mejor, sino que simplemente estaba recibiendo la voluntad de Dios en su vida. Estaba entendiendo que hacía parte de un proceso que Dios lo estaba poniendo. Daniel no se quejaba y no decía, ¿por qué a mí? Sino que él, por todo lo contrario, entendía con su actitud y con sus palabras el proceso nuevo que estaba para su vida. A veces nosotros no nos pasa así, ¿cierto? A veces peleamos un poco y nos incomodamos y decimos, pero ¿por qué esta circunstancia en nuestra vida? Y siempre estamos pensando en que si hay un paso que vamos a dar, tiene que ser siempre para lo mejor y no necesariamente para lo que es la voluntad de Dios. Y esto nos llama a reflexionar en nuestra vida y a pensar qué clase de pasos estamos dando, pensando más en nuestro bienestar o pensando más en que sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Quiero decirte, mis queridísimos hermanos que vinieron el día de hoy, asistentes, feligreses, creyentes, que cada uno de nosotros por momentos en nuestra vida vamos a pasar por pruebas de fe. Y es que la fe siempre va a ser probada, siempre va a ser probada. Sea que tengas poca fe o sea que tengas mucha fe, sea que hayas tomado buenas decisiones o sea que hayas tomado malas decisiones, siempre tu fe va a ser probada. Y es lo que estaba pasando con Daniel. Daniel y sus amigos estaban siendo llevados esclavos y su fe estaba siendo probada. Jesús lo dijo de esta manera. Jesús dijo que cuando tú edificas tu casa, sea en la arena o en la roca, van a venir lluvias y tempestades. Él no dijo, si estás en la roca, no vas a tener lluvias y tempestades. No, él no dijo eso. Dijo, si vas a edificar tu casa en la arena o en la roca, van a haber lluvias y tempestades. No importa el lugar donde estés, siempre van a haber lluvias y tempestades. Y la lluvia y la tempestad, el viento que hace mover la casa, nos habla de pruebas en nuestra vida, de momentos en donde definimos si sí o si no. Definitivamente el que la edifica sobre la roca permanece firme, su fe permanece firme, pero el que la edifica sobre la arena se cae y con dificultad vuelve y se levanta y vuelve y empieza y vuelve y se cae y vuelve y se levanta, porque la fe siempre es puesta a prueba. No hay forma de alguna manera en que nos podamos escapar de eso. Y la primera prueba que encuentra, el primer viento que encuentra o que nos cuenta la Biblia que por el que pasa Daniel, es que le dicen que tiene que comer la comida del rey. Yo quiero hacerte el contexto de esto, porque pareciera que la comida del rey fuera algo feo. Y no, la comida del rey es la mejor comida que pueda haber en un imperio. La mejor comida que se pueda servir en cualquier parte de ese país se encuentra en el palacio del rey. Que tú te puedas sentar a la mesa del rey y comer de la misma comida que le sirven a él es porque casi que fuiste premiado, porque tú te sentirías como, uy, me toca limpiarme los zapatos, y usted se acicala y se arregla porque va a estar frente a una persona muy importante. Es algo así. ¿Cuántos saben inglés? Sí. Imagínense que Trump se los lleva cautivos a ustedes a la Casa Blanca y los pone a comer en la mesa principal de comida de la Casa Blanca. ¿Usted cómo se siente? ¿Incómodo? Usted no, ¿cómo me va a llevar a ese lugar tan chichipato? No, usted se siente como, uy, wow, qué privilegio. Usted subirá fotos a redes y diciendo, aquí comiendo con el rey, con el presidente, porque usted se siente honrado, ¿sí? Así que la primera prueba para Daniel pareciera que fuera algo negativo, pero a la vista de todos es como algo positivo, como uy, qué bueno, ¿sí? Como uy, esto es lo mejor, nos están poniendo en el mejor lugar. Y la prueba consiste en esto. Bueno, lo siguiente es a tomar la bebida del rey. El vino que mejor había en el reino era el vino del rey, era la mejor bebida. De pronto alguno diga, no, yo no tomo vino, pastor, pero ¿qué tal una soda?
¿A cuánto les gustan las sodas? ¿O les gustan los jugos? El mejor jugo se servía en la mesa del rey. La mejor soda, la mejor gaseosa, lo que usted tome, se servía a la mesa del rey. No había un jugo de uvas tan delicioso como el que se hiciera en la mesa del rey. Y por eso, todo lo mejor que estaba recibiendo Daniel era una prueba. Todo lo bueno que estaba viniendo, que pareciera que fuera, de alguna manera, estábamos esclavos, pero nos pusieron en un lugar de honra. Pareciera que fuera algo malo, pero era una prueba para su vida. Las pruebas no siempre se visten con capa negra y con hoz de la muerte y con escasez, sino a veces se visten con la mejor cara. Caras que parecieran ser de provisión y de abundancia, y que es una puerta que Dios abrió para tu vida, porque en ocasiones no lo es. Viene a probar la fe que hay en tu corazón. ¿Qué tanto crees en Dios? Y así le pasó a Daniel. Lo primero que lo llevaba a Daniel a decir que no, ¿por qué no a la comida del rey? Es porque la comida del rey no era sacrificada de la manera correcta. Los animales que comían los babilonios a veces no eran los que los judíos esperaban comer, y los que Dios les había dicho que no comieran. En ese tiempo no comían cerdo, no había tocino en el desayuno, no había chicharroncito ni costillas de cerdo en el almuerzo con salsa barbecue así servida encima. No, ellos no podían comer cerdo, porque para ellos el cerdo era inmundo. El cerdo no era un animal, la liebre u otro tipo de animales, no era un animal que se pudiera comer. Y a los babilonios eso les valía 5, no les interesaba sino solamente que hubiera comida. Y por eso una de las cosas que Daniel dice, no voy a comer en la mesa del rey, no voy a comer la misma comida del rey, es por causa de que Dios había dicho, no quiero que coman ese tipo de comidas. Y lo siguiente, ¿cuántos sí comen ahora cerdo? Sí. Gracias al Señor que permitió que ahora pudiéramos comer cerdo. Le iba a decir que hice costillas, pero no sé, me salgo del tema. Estaban ricas. Lo siguiente y lo segundo por lo cual Daniel dice que no, es por el sacrificio y la forma como se sacrificaban los animales. Porque para el pueblo judío era muy importante sacar toda la sangre del animal cuando fuera sacrificado. Ellos no comían sangre. Incluso unos hoy en día todavía no comen sangre. Así que era necesario que toda la sangre se escurriera del animal, y ahí sí se pudiera particionar y se pudiera preparar el animal. Los babilonios no les interesaba eso. A los babilonios partían, y si había sangre, pues mejor, eso le da sabor. Eso es la sustancia, la salsita. Para Daniel no, y esto iba en contra de su creencia. Y lo tercero es que antes de comer había un dios, el dios de Nabucodonosor, era el dios Bel-Merodac, era el dios de Nabucodonosor. Y Nabucodonosor siempre, así como los cristianos, oramos antes de comer y decimos, Señor, gracias por estos alimentos. Los babilonios también ofrendaban sus comidas a los dioses, y a este Dios le decían, Dios, hoy nos diste la provisión, este es el alimento que tú nos has dado a nosotros, y era ofrecido a los dioses, encomendado a los dioses, y después llegaba a la mesa de los jóvenes que habían llegado cautivos. Por eso Daniel decía, no puedo comerlo, no puedo recibirlo, porque entendía que habían por lo menos 3 elementos, o tal vez más, que evitaban que él pudiera disfrutar de esos alimentos. 3 cosas que muchos podríamos decir, lo pasamos, pero que él entendía que no era lo que Dios quisiera para su vida. Tal vez alguien pudiera decirle, Daniel, estamos en un momento en el que hay que sobrevivir, no estamos en un momento para elegir. Sí, a ver, nos sacaron de nuestras casas, venimos esclavos hasta Babilonia, ¿cómo te vas a poner con esas cosas tan cansonas y con esa tan fastidiosa y de elegir qué va a comer? No, nos toca lo que nos den, no podemos, no estamos en nuestra casa, lo que pongan en nuestra mesa es lo que tenemos que comer. Y tal vez la presión de las demás personas y los demás jóvenes hiciera que uno pensara, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que debo tomar esta decisión? ¿Será que estoy siendo muy cansón? ¿Será que es que estoy siendo muy exagerado con esto? Pero Daniel entendía que no
era lo que debía hacer, no estaba siendo exagerado. Tal vez la presión de otros jóvenes en sí comer la comida. Por favor, póngase en los zapatos o en la silla de Daniel. Daniel está ahí comiendo legumbres y a todos los demás le ponen la carnecita sabrosa ahí enfrente. El primer día, el segundo, el tercero aguanta, pero ya después de una semana el estómago le va pidiendo por ahí uno carne y él solo legumbres y pareciendo de pronto como vaca y los demás así comiendo su carnecita. Era difícil y la presión que hacían los demás sobre su decisión pudo haber, tal vez en algún momento haberlo hecho pensar, ¿y si volvemos a comer? Todos están comiendo, todos los demás lo hacen, ¿yo por qué no lo haría? Y sabes que esto es un elemento que en muchas ocasiones justifica nuestras acciones o tratamos de que justifique nuestras acciones. Pastor, todos los demás lo hacen, ¿sí? Pero ¿por qué nos van a pensar esto de la manera así? Si mire toda la gente, mire, todos hacen lo mismo. Y algo que me pasaba cuando era más joven y me tildaban más del hijo del pastor, es que todo lo que uno hiciera malo era la posibilidad para que todos los demás pudieran llegar a hacerlo, ¿sí? Pero el hijo del pastor también lo hace, entonces ¿yo por qué no lo puedo hacer? Y uno era como, ay, déjenme en paz. Y de alguna manera, si hay una presión social sobre todo lo que uno hace. Si tú haces algo, entonces es como si le dieras la oportunidad a que otros lo hagan. Lo mismo pasa con los papás. La autoridad que ejercen, si ellos lo hacen, los hijos también tienen la autoridad para hacerlo. Y decir, pero mis papás lo hacen, ¿yo por qué no? Pero quiero decirte que no es una justificación para que nosotros elijamos mal. No es una justificación para que tú digas, como todo el mundo lo hace mal, yo también, pues lo hago mal. No es una justificación y por eso tampoco lo fue para Daniel. A pesar de que todos los demás jóvenes que se llevaron de Israel a Babilonia lo hicieran, él decidió no hacerlo y no creer que eso lo podía justificar delante de Dios. Parecía de alguna manera que el camino a la prosperidad en Babilonia fuera ese, el seguir lo que los demás hicieran, pero este hombre y estos amigos decidieron obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Es una decisión que debemos tomar, si se convierte más en otro babilonio o sigue siendo el israelita sobre quien recae la bendición que Dios dio a Abraham. Porque es la transformación de alguna manera, ser uno más del montón o ser el que va en contra de la corriente, decir, aunque todos vayan hacia ese lado, yo decido mantener en lo que Dios me ha dicho que yo soy, ser un hijo de Dios. Y sobre eso cae también nosotros, nos ocurre lo mismo a nosotros hoy en día. ¿Quieres ser uno más del montón? Uno de los que más se equivocan, uno de los que hacen el resto de cosas y yo también digo y hablo de esta manera y yo también me comporto porque todo el resto se comporta de esta manera. Identificarte con ser un hijo externo, de pronto rebelde de Dios, o ser un hijo cercano que agrada más a Dios que agrada a los hombres. Tú y yo tenemos que tomar esta misma determinación en nuestra vida y decidir sobre qué vamos a basar nuestras decisiones. Tal vez por causa de esas determinaciones y de esas decisiones, tal vez te despidan del trabajo, porque te piden que hagas cosas y tú dices, no lo voy a hacer. Porque tu autoridad, que tal vez sea en este caso un Nabucodonosor representado en tu trabajo, te dice, pero usted tiene que hacer esto de esta manera, y tú tengas que decir, no lo hago, y le dicen, bueno, entonces no me sirve, entonces empaque sus cositas y chao. Pero es ahí donde es puesta a prueba nuestra fe y decimos, sí, bueno, hay más trabajos donde yo puedo ir, no sé, más lugares donde Dios me puede abrir la puerta, y si este no es el lugar, pues Dios va a abrir el lugar, porque entendemos que no es el lugar la fuente de mi provisión, sino que es Dios la fuente de mi provisión y a quien quiero agradar más que aquellos que de alguna manera proveen para mi vida. Tal vez no sea despedirte de un trabajo, sino tal vez sea no tener problemas con alguien. Y hoy en día muchos cristianos nos hemos vuelto expertos en evitar problemas con las demás personas y no poner nuestra posición en claro. Evitamos decir no y de pronto tal vez decimos, bueno, sí, pero lo recibimos la comidita
y que no se den cuenta que la boté para no tener problemas, es que para qué evitar problemas. Pero Daniel no lo vio de esa manera y sus amigos no lo vieron así. ¿Qué dijeron ellos? Le dijeron no al rey Nabucodonosor y a todos los funcionarios que estaban a cargo de él y dijeron no podemos, le damos otra solución, pero no lo vamos a hacer. Parándose de alguna manera en un momento de conflicto, en una ocasión que pudiera generar en ellos incluso hasta la muerte, pero prefirieron decir que no. A veces como cristianos necesitamos ser un poco así, no pensar tanto en lo que podrían decirme, no pensar tanto en lo que podría acarrear con un problema con alguien, sino en lo que Dios quiere que yo haga. Defender la justicia es lo que Dios espera que tú y yo hagamos. Defender la justicia que Dios ha puesto en tu corazón. Dios ha sembrado algo en tu corazón y se llama justicia. Y tal vez necesites luchar en contra de alguien, no a puños, por favor, dígale a la persona que tiene al lado suyo, no es a puños. Sí, bájele los puños. A ver cuántos son. ¿Sí? No es a puños. Pero de seguro si hay algo que Dios quiera que hagas, y es que defiendas tu fe en tu corazón y luches contra lo que quiera quitarte la fe. Porque si tú defiendes tu justicia o la justicia de Dios en tu vida, eso te hará fuerte. Y es lo que permitió que Daniel pudiera seguir avanzando en el reino de Babilonia. Porque defendió la justicia en un momento determinado con comida y vino, que eran los mejores, y el resto de la vida lo pudo seguir haciendo. Cuando tú no defiendes tu justicia, la justicia de Dios dentro de tu vida, entonces simplemente todo va a poder seguir pasando por encima y vas a tener que ser un cristiano de esos que son débiles y que cualquier cosa viene y lo hace manejarse de un lado para otro, que se mueva de un lado para otro como el viento que va, como las olas del mar que van y vienen. Dios quiere que tú seas firme, que tú y yo seamos firmes. Por eso defender la justicia te hará fuerte. En todo momento ser sincero, ser honesto y mantenerte en ese lugar. ¿Cómo hacemos tú y yo para poder mantenernos como Daniel? Mantenernos firmes a pesar de las circunstancias. Mantenernos con nuestra decisión erguida a pesar de que otros piensen lo contrario. Lo primero es entender que tal vez vamos de pronto así como, si me regalan la siguiente diapositiva, please. Tal vez vamos así como ese barco, que está ahí y va en las olas, así enfrentándose, y ve que la tormenta viene. Y muchos cristianos, nuestra actitud, ¿cuál es? Usted ve la tormenta y usted dice, regrese, problemas, vamos a puerto seguro, porque vemos en la dificultad algo que no queremos pasar. Eso nos pasa naturalmente a todos, ¿sí? Huimos de tempestades, de problemas. Pero cuando Dios nos está pidiendo que avancemos y que atravesemos esa dificultad, porque es algo que necesitamos defender de nuestra fe, usted y yo lo que tenemos que hacer es ubicar nuestra velita, coger nuestra velita y avanzar. Échese la bendición si quiere, pero avance y métase a la tormenta, porque es el lugar que tal vez necesitas atravesar para mantener más fuerte tu fe. No ver los problemas como el lugar en donde debemos huir, sino las dificultades y las tempestades como algo en lo que nuestra fe va a ser fortalecida. La fe, la prueba de la fe no siempre es un gran milagro o un desafío público, algo así sobrenatural o demasiado visible que pudiera enfrentarse en nuestra vida. A menudo es una decisión silenciosa que tomamos en nuestro corazón cuando nadie nos ve. A menudo es ese momento cuando estás en tu cuarto, cuando estás a solas y decides en tu corazón, no voy a hacer esto. No siempre es como Daniel peleando con todos los demás, a veces es peleando contigo mismo. Y si has tomado una decisión en tu corazón, debes luchar por eso. Por eso la primera cosa para mantenernos es que entendamos que debemos luchar. Que nuestra fe debe ser un elemento de batalla. Y por eso el apóstol Pablo habla de una armadura para batalla. Dice que nos vistamos con la armadura de la fe, con la armadura de Dios, con la armadura espiritual. Y nos pide a nosotros que nos vistamos de esa armadura para poder luchar.
Mira, yo quiero decirte que nosotros vivimos en un tiempo en donde tenemos una guerra espiritual bastante fuerte, y debemos entender que debemos luchar, que tú y yo debemos mantenernos luchando por aquella fe que ha sido puesta en nuestro corazón para poder sobrevivir en medio de los momentos de dificultad, en cada momento de nuestra vida. Que tú y yo pasemos por momentos de guerra espiritual, quiero decirte que es normal, sí. Aquí no sirven tratados de paz con el enemigo, con el chanclas. No sirven momentos de diplomacia donde tú le digas, no, por favor, ya, espere, déjeme quieto, no sirve eso. Lo único que sirve es una actitud de lucha y de batalla, donde tú te enfrentas constantemente, quizás a diario o por un periodo seguido de tiempo, contra lo que el enemigo quiere hacer en tu vida. Y por eso, el enemigo, conociendo a Daniel, le ofrece lo más, Daniel y sus amigos le ofrece algo delicioso, comida y bebida del rey, y ellos deciden no hacerlo, pero sigue luchando. En este caso, tal vez para nosotros la batalla no sea comida ni bebida, pero sí sean elementos y decisiones que tomamos a diario, cosas que están en nuestro corazón, decisiones que tomamos en nuestro deseo, y tenemos que luchar en contra de eso y decir, no voy a permitir eso en mi vida, porque decides en tu corazón, porque propones en tu corazón no hacerlo y luchas por esa determinación en tu corazón. Y por eso debemos hacerlo con valentía, como lo hizo Daniel, y habló frente a esta persona por sus amigos. Se paró enfrente de ese momento, frente al general o el jefe de todos los eunucos, y dijo, nosotros no vamos a comer de esa comida, con valentía. Yo sé que muchos de nosotros podemos sufrir quizás de temores y de miedos y de enfrentarnos a estas circunstancias con valentía, pero Dios nos repite en varias ocasiones en la Biblia que nos enfrentemos con esfuerzo y con valentía frente a esas batallas y frente a esas guerras. Le dice en varias ocasiones al pueblo de Israel, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y no para que te esfuerces simplemente porque otro se esfuerza por ti, ¿sí? No para que otros hagan tu trabajo, para que de pronto usted le diga a su líder, por favor ore por mí porque estoy pasando por un momento difícil, y tú no tengas que esforzarte y ser valiente. Está súper bien que lo hagas y que le pidas ayuda a otras personas, porque somos mejores cuando somos más, pero tienes que ser fuerte y te tienes que esforzar. Eso demanda de ti esfuerzo y valentía. Y cada uno de nosotros en nuestra posición y en nuestras batallas debemos ser valientes y decir, se acerca esta dificultad, y con valentía nos paramos frente a ello. Puede ser con miedo, nos tiemblan las piernas tal vez, pero nos paramos con esfuerzo y valentía. Y Josué capítulo 24, versículo 15 nos habla de ese momento en donde Josué muestra su valentía frente a quienes podrían ser un pueblo muy influyente para él. Mira lo que pasa en esta circunstancia. Le dice Josué al pueblo de Israel, dice, si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién va a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos, en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Tú y yo tenemos que tomar esta determinación en nuestra vida. Josué dijo, ustedes pueden hacer lo que quieran, ¿sí? Ustedes pueden decidir lo que ustedes quieran decidir. ¿Quieren comer de la comida del rey? ¿Quieren adorar a otros dioses? Está bien, pero yo he decidido junto con mi familia que vamos a servir a Dios y que vamos a seguir lo que Dios dice que haga. Por eso es que como padres tenemos que tomar determinaciones en nuestra vida y sobre nuestra familia, en nosotros y en nuestra familia, para que las cosas que hemos determinado se hagan así. Josué determinó sobre su familia que iban a servir a Dios y que iban a seguirlo. Y esa fue la proposición en su corazón y en el corazón de sus hijos. Y eso que hizo que sus hijos, su familia, permaneciera sirviendo a Dios. Y que el pueblo de Israel dijera, oiga, no, espere. Se sacudieron un poquito y dijeron, no, espere, vamos a seguir a Dios.
vamos a servir a Dios. Y fue una proposición en su corazón. Con valentía, aunque haya un montón de personas mirándote, aunque todos esperen que tú digas lo contrario y que te pegues al resto de la corriente, se necesita valentía para mostrar lo que hay en tu corazón frente a los demás. Y lo segundo es negarte a ti mismo. ¿Cómo haces para permanecer, para que puedas mantenerte en medio de esos momentos, así como Daniel, negándote a ti mismo? Y la palabra negarse a sí mismo, Jesús la utiliza cuando dice que tomen su cruz y se nieguen a sí mismos. Porque para poder mantenernos, mis queridos hermanos, tenemos que aprender a decir no a muchas cosas en nuestro interior que nos gritan y nos dicen: quiero comidita, quiero carne, quiero esto en mi vida. Porque no siempre lo que hay en tu corazón es lo bueno para tu vida. Porque no siempre lo que te dicta tu corazón es lo mejor para ti. Hay que decirle que no al corazón. Hay que decirle que no a los deseos también. Hay que decirle que no a muchas cosas en tu vida porque no está bien. Y por eso negarse a nosotros mismos hace parte de un camino en el que seguimos a Jesús. Porque no es un momento solamente, sino que es un camino constante de todos los días seguirlo haciendo. Daniel y sus amigos se mantuvieron en este camino de negación y decirle no a la comida del rey durante un montón de tiempo. Les podía haber crujido la barriga y haber dicho: uy, qué rico esto, pero siguieron negándose a sí mismos. Dijeron: no lo vamos a hacer, vamos a agradar a Dios. Y quizás esto pueda llevar para ti mala reputación. Pero qué persona tan aburrida. Pero sí siempre sale con lo mismo. Yo admiro a una persona que es pública, es una influencer, y no tiene temor de decir en televisión pública o en redes sociales su postura frente a algo que pueda ser polémico. No tiene temor cuando le preguntan de decir: ¿qué piensas tú acerca de esto? Y todos los demás pueden pensar lo contrario, pero ella pone con valentía su posición. Y muchos son tildados y la dicen y le escriben en comentarios: no, pero es que es arcaica, no, pero es que mire ese pensamiento tan, se me olvida la palabra, ¿tan qué? Tan antiguo, ese pensamiento tan viejo, ¿tan qué? Anticuado, sí, utilizar otra palabra. Pero sí, podríamos llegar a tener una imagen que para los demás pueda ser diferente, pero no buscamos agradar a las personas, buscamos agradar a Dios. Buscamos que nuestra imagen frente a Dios sea la mejor, así contra las demás personas llegue a ser equivocada. Podrían llamar a llamarnos intolerantes, perder amistades, perder oportunidades laborales, pero con tal de que podamos nosotros permanecernos junto a quien nos compró con su sangre, vale completamente la pena. Vale completamente la pena decir: esta es mi convicción y es la que Jesús ha sembrado en mi corazón y la voy a seguir. Y eso finalmente en nosotros producirá un fruto apacible, hermoso y visible de fidelidad a Dios. La fidelidad no es algo que nace de la noche a la mañana. Serle fiel a Dios o a las personas no es algo que se provoque por una emoción y un revoltijo en el estómago, porque la persona me gusta tanto que sí voy a volver a ser fiel. Sino todo lo contrario, ser fieles lo logramos solamente cuando hemos aprendido a cultivarlo día a día, cuando hemos aprendido a negarnos a nosotros mismos y decir no, aunque me parezca esta persona bonita, no. Y el negarse va a producir en ti una fidelidad. ¿Cuántas parejas hay en este lugar? Tenemos parejitas por ahí, sí. En noviazgo incluso. No vamos a lograr ser fieles si no aprendemos a negarnos. Y nosotros como parejas exigimos o pedimos de nuestra pareja que sea fiel. ¿Que sea fiel cómo? No, pues por lo menos que no me monte los cachos muy visible. Pero a veces en el corazón, si te das cuenta que tu pareja mira como con brillito en sus ojos a otra persona, pero todavía no ha pasado algo,
tú puedes sentir, hay un tema ahí de infidelidad, como que siento y ya te molesta y ya dices como, oiga, ¿qué pasa? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo mira de esa manera? Si usted, esos ojos son para mí. Cada uno de nosotros exige fidelidad. Incluso en el tema de la amistad, pedimos que nuestros amigos sean fieles a la amistad, a nuestros hijos que sean fieles a nosotros, y pedimos fidelidad. Lo mismo pide Dios. Dios pide lo mismo en tu corazón, que seamos fieles a Él, a lo que nos ha dicho. Y solamente lo vamos a lograr si hemos aprendido y hemos caminado por un proceso de aprender a decir no a cosas en nuestra vida y proponerlo en nuestro corazón para poder lograrlo. Nuestra fidelidad a Dios no solo nos beneficia a nosotros, sino que también glorifica a Dios ante las demás personas que están a tu alrededor. También aporta un granito de arena para aquellas personas que te ven fiel a Dios y dicen, yo también lo puedo lograr, yo también puedo hacer como esta persona que ha decidido ser fiel a Dios. Por eso el apóstol Santiago dice en el capítulo 1 versículo 12 de su carta, dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios quiere darte una corona de vida, Dios quiere bendecirte por causa de tu fidelidad, porque aprendes a decir no a cosas, así como Daniel. Daniel dijo no, sus amigos dijeron no a la comida del rey y fueron los más sabios de ese tiempo. En la universidad en la que estaban en Babilonia ocuparon los primeros puestos y por eso fueron llevados al lugar de honor en el gobierno que tenía Nabucodonosor. Eran personas cercanas, consejeros que daban consejo a Nabucodonosor, porque Dios bendice. Mira, ellos no estaban angustiados ahí llorando, Señor, por favor, que esta comidita nos alimente más, por favor, Dios. No, simplemente por su fidelidad, por su determinación, Dios los bendijo y estaban mucho más fuertes, mucho más repuesticos que los otros que comían carne. Estaban mucho mejor alimentados y con mucho más vitalidad que los otros. ¿Por qué? Porque hay cosas que simplemente por tu determinación, por tu decisión, Dios respalda. Dios dice, este chiquito se me está enfrentando contra todo este ejército, contra todo este en contra, pues yo me paro al lado de él y lo defiendo. Y ahí es donde Dios pelea por tu causa. Ahí es donde Dios dice, este hombre decide por mí, esta mujer decide por mí, yo me tomo su causa como la mía y peleo por él. Porque Dios quiere eso para nuestra vida, ver que somos fieles a lo que Él ha puesto en nuestro corazón. Es por eso que debemos proponerlo en nuestro corazón. Aprendamos a proponer cosas en nuestro corazón, determinaciones y decisiones, que nada las mueve, que nada las moviliza, ni la cara más linda de aquella mujer o el cuerpo o la cara más atlética y más bella de aquel hombre. Te mueve tus convicciones. La historia de Daniel nos enseña que el primer paso para vivir en una vida de propósito no es una acción grandiosa, no es algo visible, sino que nace en una decisión silenciosa en el corazón. Y la fidelidad es un viaje que comienza con una resolución personal. A veces las decisiones más grandes no se toman en escenarios públicos, sino en el lugar más secreto en nuestra vida. Quisiera cerrar con esta historia. Es la historia de una mujer llamada Sara. No está aquí en la iglesia, no es de aquí de la iglesia. Pero una chica llamada Sara tenía un hombre, a su papá, que era alcohólico. Y llegaba borracho a la casa y hacía desastres en la casa por causa de su ebriedad. Y ella decide un día aborrecer completamente el alcohol. Y se molesta con el alcohol y le cae mal las cervezas y ve las cervezas, el licor y dice, uy, es lo peor en la vida del ser humano. Pero avanza el tiempo, cumple 15 años y cuando cumple 15 años empieza a ir a las fiestas de 15 años de sus amiguitas y empieza a probar el alcohol y le gustó. Y empieza a meterse en este mundo del alcohol, empieza a llegar más borracha los fines de semana también a la casa. Y cuando pasan los años, recuerda por un momento la historia de su padre llegando borracho a la casa.
Y recuerda a ella en ese momento el por qué había decidido aborrecer el alcohol, por todo el daño que le hacía. Y en ese momento silencioso de soledad, ella ahí en su cuarto decide no seguir más consumiendo alcohol. Decide apartarse nuevamente del alcohol o dejarlo a un lado, y tomó una determinación de avanzar en la sobriedad y decir: no quiero más esto en mi vida. Y por más de que llegó a la universidad y le invitaron y le dijeron: bueno, ven y toma, ven, vamos, es solamente una, mantuvo esa determinación en su vida, porque entendía lo mal que producía en su vida, la maldad que podría causar a través de ella y lo que podría hacer también para los hijos de ella. Así como esta mujer toma determinaciones en su vida, cada uno de nosotros debemos aprender a tomar determinaciones por causa de Dios, por causa de la maldad, de lo que el enemigo puede mostrar como bueno, pero que al final transforma nuestra vida y nos produce frutos de maldad y de tristeza y de amargura. Dios quiere que tú y yo tomemos determinaciones, que propongamos en nuestro corazón cosas para poder serle fieles a Él. Quiero invitarte a que te pongas en pie, oremos y le pidamos a Dios esto en nuestro corazón y en oración. No sé cuál es tu comida y tu bebida en este momento. No sé cuál es la circunstancia que puedas estar atravesando que consideras tú: sí, no es tan malo, sí, no es tan terrible, pero que Dios ha dicho que no. Y que tal vez tienes ahí frente a ti y que está golpeando ahí a tu mente y a tu corazón y te está diciendo constantemente: es eso, es eso. Quiero invitarte para que lo presentes delante de Dios. Y si tal vez tú vienes hoy por primera vez a este lugar y te enfrentas a ese pensamiento, al sentirte rechazado, al no sentirte digno, déjame decirte que Dios ha abierto sus brazos para aceptarte y para perdonarte. No hay nada que un corazón arrepentido, no hay un corazón arrepentido que Dios no rechace en su presencia. Y si hay algo que tú tengas que pedirle perdón a Dios, acércate a Él esta mañana y dile: Señor, perdóname porque he aceptado esta comida, esta bebida, porque he aceptado esto en mi vida, he tomado estas decisiones. Y quizás ya han pasado los años y estás recibiendo la cosecha de tus malas decisiones en tu vida. Pero pide a Dios en esta mañana misericordia, porque yo sé que tenemos un Dios que es bueno y misericordioso y que puede ayudarte en las consecuencias que estás viviendo en este momento en tu vida. Clama en este momento y pídele: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Acepté por momentos esta comida y ahora siento que hay un peso de maldad, que hay un peso de idolatría, que hay un peso de cosas que me contaminan mis pensamientos y mis decisiones. Necesito que me ayudes. Y Espíritu de Dios, yo pido para que tú vengas en medio nuestro y nos ayudes. Tu palabra dice que tú vienes a darnos poder. Danos la valentía que necesitamos para tomar esas determinaciones en nuestra vida. Tal vez nos den miedo muchas cosas, la tempestad y lo que piensen los demás ocasiona en nosotros temor y miedo, pero creemos que tenemos a un Dios que todo lo puede, que nada es imposible para ti, Señor. Ayúdanos y danos la fortaleza que nos falta. Como dice el apóstol Pablo: cuando soy débil es que tú eres fuerte. Y dile al Señor: aquí estoy con mi debilidad, aquí estoy yo con esta flaqueza, ayúdame a ser fuerte, a resistir, a pelear y a luchar en contra de ese deseo, a luchar en contra de esa circunstancia que aparentemente es buena, pero que afecta mi vida. Por favor, ayúdame a decir que no, a mostrar en el trabajo que quizás eso que se está haciendo no está bien, a aclarar las cosas en casa porque quizás estoy haciendo cosas donde ojos que no ven, corazón que no sienten, pero estoy haciendo daño y estoy engañando. Ayúdame a aclarar, a tener la valentía y el esfuerzo para ser sincero y honesto. ¿Qué es lo que tú esperas que haya en mi corazón? Dígale conmigo a Dios: quiero luchar por tu justicia en mi corazón, quiero luchar por tu justicia en mi vida, para que reine tu presencia, para estar junto a ti, cerca de ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero preguntar si hay alguien que ha venido a este lugar por primera vez,
quiero darle la bienvenida porque es un espacio y nos encanta que vengan personas nuevas. Si alguien viene por primera vez, por favor, levante su mano ahí en su puesto. No, ya hemos venido todos antes, segunda o tercera vez, bien. Queremos terminar adorando y exaltando a Dios, cerrar este tiempo diciéndole al Señor que con esta canción que transforme nuestra vida. Así que le invito a que cantemos y glorifiquemos a Dios y le demos a Él todo lo que hay en nuestro corazón. Póngase si quiere de pie y cerramos, y con esta canción quedamos despedidos. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Vamos con tus palmas arriba. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que creo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti,